sobre todo por el tema del manejo sustentable en sus diseños, ¿verdad? Como ustedes saben, bueno, la dirección y todo lo que son instituciones públicas están ahora comprometidas con el desarrollo sostenible de sus edificaciones. Inclusive hay decretos que ya nos están obligando pues, a incorporar estos conceptos en los diseños. Pero más que eso, pues eso es una obligación moral, sobre todo para nosotros los arquitectos, ¿verdad? Desarrollar infraestructura que tenga un impacto, ojalá beneficioso para el entorno en el cual nos desarrollamos, ¿verdad? Entonces, en ese marco, ¿verdad? Con la ayuda de Luis, pues hemos estado haciendo una serie de charlas para dar un poco de sensibilización sobre el tema, y en esta ocasión pues tenemos un invitado de lujo, ¿verdad? Que es don Álvaro, que nos va a compartir de sus experiencias y pues nos va a precisamente dar un marco más amplio sobre lo que estamos hablando. Entonces, don Álvaro, bienvenido. Don Luis, no sé si usted quiere dar un poquito del tema del currículum, ¿verdad? Sí, me gustaría presentar al arquitecto Álvaro Rojas. Él estudió arquitectura en el Brooklyn Technical High School y en la Escuela de Arquitectura y Estudios Ambientales del City College of the City University of New York. Es fundador de Fournier Rojas Arquitectos o Foro Arquitectos, estudio de arquitectura dedicado al diseño tropical ambientalmente responsable. Es profesor de arquitectura desde 1976 y fundador de la Universidad del Diseño, Escuela Experimental y Alternativa de Arquitectura. Es también fundador de las Reuniones Internacionales de Arquitectura Mundaneum, celebradas desde 1999. Ha dado cerca de 100 conferencias internacionales en Estados Unidos, China, España, Francia, Italia y prácticamente toda América Latina. Ha sido profesor invitado en 2012 y 2018 en la Escuela de las Ciudades de San Pablo, Brasil, y en muchos otros países. Ha ganado varios premios internacionales y ha participado en exhibiciones de proyectos a nivel mundial. Varios de proyectos suyos han sido publicados en libros y revistas en Suecia, Alemania, Suiza, Francia, China, Australia, Corea, Nicaragua, Costa Rica, Brasil, Chile, Argentina y otros países. Ha escrito artículos para varias revistas de arquitectura en Costa Rica y en el extranjero. Es cofundador del programa experimental de posgrados de arquitectura y planeamiento urbano con sede en Nueva York, The Nomad School for Planetary Design, junto con los arquitectos James Wines, el desaparecido Michael Sorkin y Mauricio Quiroz. Entre sus proyectos más importantes están el edificio de salas de abordaje del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, nuestro vecino, el edificio del Centro Omni, el edificio Gutis, la sede de las embajadas de Canadá en San José y en Santiago de Chile, y las oficinas de la compañía constructora Vanderlade y Jiménez, así como el Centro Comunal El Rodeo de Mora. Bienvenido, don Álvaro. Bueno, muchas gracias. Es verdaderamente un placer y un honor que ustedes me hayan invitado a contarles algo de mi experiencia y mis ideas. Quiero empezar, voy a leerles algo muy breve y luego bueno, ustedes seguro van a entender rápidamente de qué se trata, pero esto surge de un libro, uno de mis libros favoritos, que se llama Bienvenido a tu mundo, cómo el entorno construido, y yo le llamo paisaje, conforma nuestras vidas, por una crítica de arquitectura que se llama Sarah Williams Goldhagen. Es un libro fantástico, es reciente, tendrá 2 años o algo así de haberse publicado. Williams Goldhagen cita a Winston Churchill con una frase que seguro todos ustedes conocen, cuando dijo: damos forma a nuestros edificios y luego ellos nos forman a nosotros. Cito a Williams Goldhagen, dice que Jane Jacobs, apoyada en ideas del urbanista William White, sostenía que las formas de nuestras ciudades y espacios urbanos deben basarse en conocimiento empírico
acerca de cómo los habitantes urbanos conducen sus vidas sociales e individuales. Me interesa leerles esto porque, por supuesto que los arquitectos tenemos la posibilidad de diseñar y construir en diferentes lugares de un país, ¿no? O incluso de otros países, es decir, las ciudades, el campo, las playas, las montañas, etcétera. Pero la mayor parte de nuestro trabajo suele hacerse en las ciudades. Y la arquitectura, este soy yo hablando, y la arquitectura que tiene mayor impacto sobre las personas es la arquitectura que está en las ciudades, la arquitectura urbana. Sigo con la cita del libro de Williams Goldhagen. Dice que Oscar Newman, que espero que ustedes conozcan, que escribió un libro muy importante allá por los años 70, que se llamó o se llama Espacio Defendible, identificó elementos de diseño tales como homogeneidad, repetición y la ausencia de líneas de visión que evitan que los ciudadanos reconozcan los lugares y que desarrollen un sentido de conexión emocional con los lugares que habitan. Erosionan su capacidad para desarrollar sensaciones robustas de responsabilidad con su comunidad. Jan Gehl amplió las ideas de Jacobs, White y Newman, asegurando que los elementos de diseño que contribuyen a crear marcos o escenarios urbanos vibrantes son aquellos como los bordes suaves, la movilidad peatonal, los espacios de los planos base de los edificios activos y la variabilidad. Las obras de Jacobs, White, Newman y Gehl han demostrado exhaustivamente los efectos del diseño en las vidas sociales de la gente y de la gente. Bueno, ahí los dejo pensando un poquito acerca de esto que les acabo de leer y les quiero comentar que en estos momentos yo tengo más o menos unos 53 o 54 años desde que inicié mi relación con la arquitectura y las ingenierías. Tuve la fortuna, bueno, mi familia emigró a Nueva York cuando yo tenía 14 años, entonces hice toda la secundaria y los estudios universitarios en Nueva York, y tuve la fortuna de estudiar en una secundaria especial, esas que llaman STEM, son escuelas donde se estudia ciencia, tecnología, ¿cómo se llama? Y matemática, en la que yo fui a esa escuela porque yo quería ser arquitecto y tenían entonces varios programas, uno de ellos era arquitectura y estudiábamos arquitectura los últimos 2 años de la secundaria dentro de un programa académico, pero en el que uno escogía los últimos 2 años una especie de énfasis en alguna carrera que uno quisiera seguir luego en la universidad, y por supuesto yo escogí arquitectura. Entonces en el 11º y 12º grado yo estudié arquitectura, aunque empecé a estudiar dibujo mecánico, dibujo arquitectónico desde mucho antes, ¿verdad? Eso me permitió conseguir un trabajo con un ingeniero electromecánico italiano muy famoso, uno de los mejores amigos de Pierluigi Nervi, que supongo que todos ustedes se acordarán de quién es, que entiendo que los que diseñaron el edificio original de la Caja lo llamaron a Nervi para hacerle consultas sobre, creo que los muros, sobre todo, no me acuerdo, Luis Alberto, que sabe más historia local que yo, pero entiendo que algo tenía que ver con el muro oeste, y no sé por qué, pero he leído que consultaron a Pierluigi Nervi. En todo caso, este señor con quien yo trabajaba, que se llamaba Pablo Squasi, era un ingeniero electromecánico muy prestigioso de la ciudad. Si bien era una oficina muy chiquitita, él diseñaba para arquitectos muy importantes, y yo tuve la fortuna, imagínense, de hacer los dibujos electromecánicos de una casa diseñada por Marcel Breuer, uno de los primeros graduados de la Bauhaus, dicho sea de paso, ¿no?
Entonces ahí empecé a aprender muchísimo yo de estas cosas, ¿verdad? Como dibujante, por supuesto. Y luego, bueno, tuve la fortuna de ser admitido en el City College, que es parte de la universidad, se llama City University, que es la única universidad pública que hay en la ciudad de Nueva York. Es la universidad pública de la ciudad de Nueva York, todas las demás son privadas, ¿verdad? Ahí estudié arquitectura 5 y medio años más o menos, pero además continué trabajando. Yo estudiaba a tiempo completo y trabajaba entre 24 y 32 horas a la semana en una firma de arquitectos que se especializaba en centros comerciales y malls y todas esas cosas, ¿no? Entonces, pues tuve la oportunidad de llevar las dos cosas paralelamente y aprender muchísimo, por un lado académicamente y por otro lado en la práctica profesional, ¿verdad? Como dibujante fui creciendo hasta que llegué a ser asistente de diseñador antes de graduarme, ¿no? Entonces, bueno, eso de esos casi 54 años, yo he practicado y he enseñado unos 39 años aquí en Costa Rica, ¿verdad? Entonces, por supuesto que yo me declaro un gran preocupado por el estado de la arquitectura, del urbanismo y del paisajismo en cualquier lugar, pero particularmente aquí en Costa Rica, ¿verdad? Que es donde vivo y donde trabajo. En este momento, y esto lo cuento porque para poder seguir con la presentación, ustedes van a encontrar algo de esto. He sido invitado recientemente a dar una clase en la Escuela de Arquitectura de la UIA, que se llama Teoría de la Arquitectura 3, pero que yo le he dado el subtítulo de Pensamiento Crítico Arquitectónico, y le añado urbano y paisajístico, aquí y ahora. Es decir, yo pienso que la experiencia que tenemos en Costa Rica en arquitectura y en los procesos de enseñanza-aprendizaje de la carrera son realmente muy jóvenes. Si nos ponemos a pensar, imagínense, yo fui el arquitecto número 136 en incorporarme al colegio, y ahora hay casi 6.000 o más, ¿verdad? Y la educación, hasta el año 76, 77, cuando se graduaron los primeros arquitectos de la Universidad de Costa Rica, los primeros arquitectos hechos en Costa Rica, todos los demás habíamos estudiado fuera, ¿verdad? La mayor parte en México, como ustedes seguramente saben, la mayoría de ellos en la UNAM, una gran universidad pública, y por supuesto en otras universidades de México, algunos pocos en Brasil, en Chile, en Estados Unidos, ¿verdad? Y luego surgieron un montón de escuelas aquí, llegaron a ser 14 o algo así, por supuesto, pues la mayor parte de los arquitectos que ejercen en Costa Rica en este momento son graduados en Costa Rica. Pero en todo caso, con solo devolvernos un poquito, nos damos cuenta que somos muy jóvenes en estas cosas de la arquitectura. Si los primeros arquitectos ticos llegaron aquí a finales de los años 40, principios de los 50, ¿verdad? Algunos como don Edgar Vargas, que en paz descanse, ¿verdad? Y otros. Y había muy poquitos arquitectos en la primera mitad del siglo XX en Costa Rica. Yo creo que habían unos entre 8 y 10, si acaso, ¿verdad? Algunos ni siquiera eran ticos. Así que eso lo lanzo como base para lo que sigue adelante, ¿verdad? Estamos, en mi opinión, estamos todavía en una etapa embrionaria del desarrollo de nuestra profesión y, por supuesto, pues cometiendo muchos errores en general. Y eso tiene mucho que ver no solo con esta juventud, ¿verdad? Esta casi, yo no sé si llamarla adolescencia
de la arquitectura costarricense o aún anterior a la adolescencia, ¿verdad? Y en enseñanza, ¿verdad? Pero yo encuentro que hay mucho descuido y tiene mucho que ver con eso y tiene mucho que ver con la calidad de los procesos de enseñanza-aprendizaje y de la práctica también, de la práctica privada y pública. Así que con esto, déjenme entonces, espero no tener el problema que tuve antes. No, aquí está, estamos bien. Compartir la pantalla. Y la están viendo, sí. Sí, sí, sí. ¿Están viendo? Sí, ya ahora sí. Ah, bueno, entonces denme un segundito aquí. A ver si se me... Sí, ahí está. Ok. Bueno, como ven, llamo la presentación arquitectura aquí y ahora. Esto, para los que tienen curiosidad, por ahí ven a mis hijos hace muchísimos años. Era el campus de la Universidad del Diseño, un antiguo edificio de café que originalmente había sido construido en el año 33 por Max Kober. Y tuve la fortuna de comprar la propiedad. Todavía la tengo. Desafortunadamente la Universidad del Diseño la cerramos en 2009, vendimos la licencia a otra organización, pero eso es otra historia. Bueno, no tengo mucho que decir acerca de la diapositiva anterior o del videíto anterior, pero evidentemente lo que me gusta es, y sobre todo cuando doy las charlas en otros países, donde nunca han visto llover como llueve aquí, ¿verdad? Pero eso es muy simbólico de cómo es parte de nuestro contexto, ¿verdad? Nuestro clima tropical. Y esto, por supuesto, yo estoy seguro que todos ustedes y yo sabemos dónde estamos. Hay mucha gente que no está tan segura, pero ahí estamos. Esto es muy importante para nosotros en Costa Rica, darnos cuenta que nosotros estamos ubicados en una región del planeta que son los trópicos, ¿sí? Y los trópicos tienen algunas cosas muy buenas y otras no tan buenas. Les leo aquí esto de un informe de las Naciones Unidas que dice que casi 1.000 millones de personas, y seguro ahora más, porque este mapa lo tengo desde hace años aquí, o el 32% de la población urbana del mundo viven en barrios marginales, ¿verdad? Eso es terrible, ¿verdad? Una tercera parte de los habitantes del planeta viven en barrios marginales. Los trópicos son hoy en día el hogar de 4 de cada 10 personas vivas, así como el 80% de la biodiversidad del mundo. Eso es riquísimo, por cierto, ¿verdad? De más de 2/3 de la población mundial que vive en extrema pobreza, vive en los trópicos. Vean ustedes qué terrible, ¿verdad? Es decir, el 67% de la población mundial vive en extrema pobreza, vive en los trópicos. Eso es para que nos ubiquemos, ¿sí? Por supuesto que yo sé que ustedes se dedican a algo muy particular, que es la arquitectura para la salud, ¿verdad? Y que ustedes tienen acceso a, bueno, primero tienen casi que la obligación de recurrir a la más alta tecnología, ¿verdad? Pero la arquitectura, la manifestación de la arquitectura es un tanto independiente de esa otra parte, ¿verdad? Y ahora tal vez la puedo explicar un poquito mejor, al menos como lo pienso, ¿verdad? Pero de todas maneras, en el plano general, es evidente con solo esta información que nosotros estamos en otro mundo comparados a aquellos otros mundos, de más al norte sobre todo, ¿verdad? Estados Unidos, Canadá, Europa,
Japón y algunos otros países, Australia, por ejemplo, ¿verdad? Es decir, entonces, eso es muy importante cuando pensamos en muchas de las cosas que hacemos en nuestro lugar y, por supuesto, la arquitectura. Bueno, esto lo voy a pasar rápido, pero esto más bien es precisamente para llamar la atención o recordar, como nosotros somos todos ticos, la mayoría supongo de los que estamos aquí, pues conocemos más o menos bien el país. Es un país riquísimo desde el punto de vista de la biodiversidad. Vean la enorme cantidad de zonas de vida que tiene este territorio tan pequeñito, ¿verdad? Pero eso también tiene un impacto sobre la arquitectura, porque no es lo mismo hacer arquitectura, qué sé yo, en la península de Nicoya, que en el Valle Central o en las faldas de las montañas o en diferentes regiones del país o en el Caribe, ¿verdad? Yo le decía a mis estudiantes un día de estos que no es lo mismo diseñar un edificio en el Caribe que un edificio en el Pacífico, y ni siquiera en diferentes lugares de cada una de esas regiones, ¿verdad? Hay aspectos muy particulares que casi que le gritan a uno qué cosas pensar, ¿verdad? Y qué elementos deberían tomarse en consideración para hacer arquitectura. Bueno, esto es más de lo mismo, ¿verdad? Esto es maravilloso, pero esto no lo hicimos los arquitectos, lo hizo el gran arquitecto, ¿verdad? De alguna forma. Y estos son algunos de los componentes de nuestro contexto y nuestros subcontextos. Por supuesto, mucho sol aquí, ¿verdad? Bueno, ahora este invierno, yo no sé cómo ha sido donde viven ustedes, pero yo vivo en Villa Colón y ha sido de terror. Desde marzo empezó a llover y llueve, desde hace un par de meses llueve como si esto fuera octubre. Es decir, todos los días llueve, casi todos los días las lluvias inician con una tormenta eléctrica. Y, por ejemplo, en este momento no hay sol, está nublado, y así ha estado por varios días, ¿verdad? Pero en la mañana estaba bien soleado. Tal vez la ventaja es que no hace tanto calor, pero este es, digamos, casi que un material para diseñar el sol, que además, dependiendo de cómo diseñamos, genera sombra, ¿verdad? Entonces, para mí, voy adelantándome, el tema del claroscuro en arquitectura es una especie de significante de la arquitectura en el trópico, ¿verdad? Es decir, la arquitectura plana, se los adelanto como mi manera de ver las cosas, no pertenece en el trópico, la arquitectura de fachada plana y techo plano, y la expresión de tales expresiones. De la lluvia, por supuesto, habla muchísimo acerca de nosotros, o nos dice más bien cómo hacer las cosas, los terremotos, las inundaciones, los volcanes. Bueno, esto parece ser una fotografía desde dentro de un edificio de fachada plana, porque el vidrio está completamente mojado. Parece un automóvil, ¿verdad? Parece la ventana de un automóvil. Bueno, ahí está. Esto es también parte de nuestra realidad. No voy a perder mucho tiempo en eso, porque si no, porque yo sé que tenemos como una hora para esto, más o menos. Algo de esto ustedes lo conocen, ¿verdad? Esto me interesa mucho porque definitivamente es muy importante, pero al mismo tiempo nos habla de lo poco que nos dejaron, por un lado, los habitantes originales de nuestro país, ¿verdad? Y luego los españoles, los que colonizaron. Nos quedó muy poco. En términos arquitectónicos, ¿verdad? Sí, como cultura, yo creo que sí nos quedaron las dos cosas, pero nosotros no hemos absorbido o no le hemos puesto mucha atención a la cultura precolombina, palabra que no me hace mucha gracia usar porque ellos no son precolombinos, ellos estuvieron aquí por 3000 años o quién sabe cuánto, ¿verdad? Pero sí, nos dejaron artefactos, nos dejaron arte, artesanías, estas esferas, pero arquitectura prácticamente nada, ¿verdad? Bueno, ahí está Guayabo, y lo que nos quedó de ellos son esas plataformas de piedra y algunos elementos urbanos, ¿verdad? Caños, formas de manejar el agua, algo de una carretera. Y los españoles, yo no sé ustedes, pero yo no he visto ni un solo pueblo completo
que hayan dejado los españoles aquí como uno se los encuentra en Nicaragua o en otros lugares, ¿verdad? Aquí, bueno, rápidamente algo de lo que tenemos. Ahí ustedes verán los pocos edificios que hay de los siglos XVII y XVIII, ¿verdad? Muy poquitos. Vean, del 18, la iglesia en Orosi, la iglesia en Heredia, ¿verdad? Todo lo demás siglo XIX, y luego empezamos con los del XX. Por supuesto, yo me siento muy orgulloso de Keylor, y ya yo me pasé del Madrid al PSG. Costa Rica, sin embargo, tiene algunas cosas muy curiosas, ¿verdad? En el mapa de progreso social, vean que estamos entre los más altos del mundo. Estamos, si mal no recuerdo, en alto, ¿verdad? En alto, que es el celestito. El muy alto es el azul. Pero si nos comparamos con la mayor parte del mundo, pareciera que estamos muy bien en progreso social. Muy bien. Yo soy casi que un fanático de Louis Kahn, a quien he leído mucho y he tenido la fortuna de conocer varios edificios diseñados por él, y uno de los que más me impacta, porque por dicha he ido a visitarlo unas 5 o 6 o 7 veces, no recuerdo, es el Salk Institute en La Joya, California. Y siempre me ha gustado muchísimo la forma de pensar de Louis Kahn y la forma tan poética en que él se manifiesta acerca de las ideas, de sus ideas de la arquitectura. Entonces, cuando él dice que la arquitectura surge del lugar, para mí tiene mucho sentido, ¿verdad? Eso versus implantar la arquitectura, es importarla y sentarla en un lugar, ¿verdad? Casi como un ovni, ¿verdad? Cosas que suceden con los automóviles y con los aviones y con los barcos, pero la arquitectura es específica a su sitio. Entonces aquí podemos ver alguna arquitectura, por supuesto esta es doméstica, ¿verdad? Pero que expresa muy bien su relación con el lugar. En cambio aquí, vean que yo puse internacional en signos de pregunta, ¿verdad? Bueno, yo creo que con eso se explica más o menos lo que pienso al respecto. Entonces, bueno, pasamos a la idea de la arquitectura de aquí a ahora. Las realidades de un lugar determinan su arquitectura. Eso es lo que yo pienso. Entonces yo tengo algunos héroes en los que me baso para pensar así. Aquí es T.S. Eliot, ¿verdad? Que dijo, un poeta debe tomar como material su propio idioma, tal como se habla en su lugar. Sí, eso pensémoslo arquitectónicamente. Correlativamente, el deber del poeta solo afecta indirectamente a las personas. Su deber directo es con su idioma, primero para preservar y segundo para ampliar y mejorar. Pensemos eso en el contexto de la arquitectura también, ¿verdad? Por supuesto que como nosotros no parece que tengamos grandes tradiciones arquitectónicas, ¿verdad? Las ciudades aquí eran muy pequeñitas y son muy jóvenes en realidad, como vimos antes, ¿cierto? Empiezan a aparecer algunas cosas en el siglo XIX, básicamente, ¿no? Que se puedan conformar como ciudades y son siempre muy chiquititas, ¿verdad? Y el grueso de por ejemplo, San José y de las otras ciudades surge en el siglo XX y de forma, digamos, muy potente en los últimos 30 o 40 años. Entonces, es la noción de Eliot de que el poeta está así, comprometido a convertir lo no poético en poesía y fusionar la realidad con lo fantástico. Esa es otra idea que a mí me interesa mucho, pues que investigo y que promuevo, y es que la arquitectura está compuesta por dos grandes componentes, como el yin-yang y ¿verdad? Lo dionisíaco y lo apolíneo, es decir, aquellas cosas que, por ejemplo, lo racional y lo irracional. En el caso de la arquitectura, todo el tema que tiene que ver con lo teórico, filosófico, poético,
mágico simbólico, ¿verdad? Y de alguna manera abstracto, y el otro componente que es lo técnico, tecnológico, pragmático, y que pareciera que se contraponen, pero en arquitectura ellos se necesitan, y por eso son lo apolíneo y lo dionisíaco, ¿verdad? Que son fuerzas contrapuestas, pero que se necesitan para ser, y así es la arquitectura. O sea, la arquitectura no es solo arte, ni es solo técnica o tecnología. Yo tengo mi crítica al movimiento moderno, por eso puse que no corresponde a ningún lugar, solo en luz del momento histórico y como una reacción o crítica a previas arquitecturas que se hacían solo para los ricos y poderosos. Si ustedes se acuerdan, la arquitectura del movimiento moderno surgió en realidad en el siglo XIX con el movimiento Arts and Crafts o Artes y Oficios, William Morris, ¿verdad? Que eran socialistas y hasta marxistas ya en aquel momento, y que estaban muy preocupados por los problemas de los pobres en las ciudades, en Londres particularmente, ¿verdad? Bueno, la idea no es una clase de historia, pero vean que la arquitectura moderna surge más bien desde lo social y lo político, y no desde lo estético. Lo que pasa es que para entonces ya se habían inventado nuevos materiales, el acero, ¿verdad? El vidrio se podía hacer en tamaños más grandes, el concreto armado, y eso da luz a una nueva estética, ¿verdad? Pero como dice mi amigo James Wines, esa estética ya tiene 120 años y ya estamos un poquito cansados de eso, ¿verdad? Y vean ustedes qué curioso, porque Jean Prouvé, en 1949, cuando yo nací, ¿verdad? Diseña la casa tropical, la maison tropical, ¿verdad? Un francés, para, según él, algunos lugares de África, pero vean que el tipo entiende bastante bien de qué se tratan, es decir, qué es lo que pide el trópico, por ejemplo, ¿verdad? Al menos en arquitectura doméstica, en casas. Y al mismo tiempo está Philip Johnson, en la misma época, ven ustedes, haciendo una caja en New Canaan, Connecticut, ¿verdad? Es una caja bellísima, sí, ¿verdad? Pero lo de Jean Prouvé es también bellísimo. Nada más que tienen diferentes formas de pertenecer al lugar. Vean qué curioso que nuestro querido Mies van der Rohe, ¿verdad? Dijo esto. Pónganse a pensar, yo no sé si ustedes lo han oído. Yo esto lo descubrí apenas hace un par de años. Dice, el intento de renovar la arquitectura a través de las formas ha fracasado. Vean qué interesante, eso es una acusación fuertísima, ¿verdad? Es decir, ¿qué es lo que está diciendo? O sea, la arquitectura no es per se un esfuerzo solo por la forma, ¿sí? Dice, el intento de renovar la arquitectura a través de las formas ha fracasado. Con ello se ha perdido un trabajo secular que solo ha llevado al vacío. ¡Wow! O sea, este tipo está dándole duro, incluso a él mismo, ¿sí? Aquel levantamiento heroico de hombres de gran vocación en el cambio de siglo duró el espacio de tiempo propio de la moda, ¿sí? Evidentemente, inventar formas no es la tarea de la arquitectura. Inventar formas no es la tarea de la arquitectura. Mies van der Rohe, ¿verdad? La arquitectura es algo más y diferente. Aquella magnífica palabra, Baukunst, ya indica que el contenido esencial de la arquitectura es la construcción y que el arte significa su perfección. Bueno, eso está relacionado con lo que les dije antes. Vean aquí, bueno, me tomo la libertad de mostrar mi casa, que ahora se las muestro. Luis Alberto, ¿me estás oyendo? Sí. Sí, claro. Sí, porque recordad que yo a veces puedo hablar como Fidel Castro, horas de horas, ¿verdad? Entonces, cuando me esté acercando al límite, me avisas para correr un poquito. Pero bueno, aquí comparo arquitectura tropical con arquitectura no tropical, ¿sí? Tropo Architects son unos arquitectazos australianos. Tengo amistad con uno de ellos, a quien he invitado a 2 Mundaneums. Se llama Phil Harris, un tipazo, por cierto. Y vean las experimentaciones que ellos hacen. Claro, Australia es un territorio gigantesco que tiene unos climas muy diferentes, tiene zonas en el sur que son muy frías en el invierno, ¿verdad? Y tiene zonas tropicales y desierto, etcétera, etcétera. Pero bueno, ellos investigaron muchísimo, los de Tropo Architects, hicieron un viaje recién grabados, eran como 8 socios, por toda Australia para descubrir cómo
cómo era Australia y cómo debían diseñar ellos como arquitectos. En mi casa aquí en Villa Colón, y ven abajo dos proyectos que uno puede decir que plásticamente son bonitos, como diría mi abuela, ¿sí? Yo no estoy diciendo que son feos. Yo lo que estoy diciendo es que no son tropicales y que sin embargo aquí en Costa Rica se intenta muchísimo este tipo. Entonces, bueno, esta es una portada de un librito que yo puse a mis estudiantes de la U del diseño hace años a hacer una investigación. Entonces ellos hacen una opción de una casa de Glenn Murcutt, uno de los australianos que ganó el premio Pritzker hará 10 o 12 años, ya no me acuerdo, ¿verdad? Y una casa que ellos encontraron en algún lugar de Moravia, creo que es. Y el libro ellos lo titularon ¿Cómo pensar nuestra arquitectura? Les leo esto. Dado el paradigma actual de interconexión planetaria en todos los aspectos del emprendimiento humano y del medio ambiente, inevitablemente en el contexto y es el resultado de la comprensión e interpretación de este, desde la especificidad del lugar hasta las realidades locales y las influencias globales, por supuesto. Veo el contexto como una totalidad, es decir, la suma de muchos contextos o subcontextos desde lo local hasta lo global. Vean esto, qué lindo, de Fausto Pacheco. Entonces dice, donde encontramos esto, en la pintura de paisaje aborda la naturaleza con una actitud diferente, Fausto Pacheco. Estudia la incidencia de la luz tropical, la vegetación y la estructura compositiva. Recorre todos los sitios donde quedan vestigios de arquitectura colonial. ¿Por qué no podemos hacer nosotros, o por qué es que no hacemos los arquitectos ticos lo mismo? Sí, no haciendo arquitectura colonial, por supuesto que no. Esto es un trabajo que hizo Fausto Pacheco y que por dicha lo hizo, porque si no nos acordaríamos de lo que había aquí antes, ¿verdad? Pero en cuanto a la manera de abordar él, la forma de pintar, ¿verdad? En la que, por ejemplo, analiza la luz tropical y la vegetación y otras cosas. Esta es mi hija hace como 10 años, un poco explicando. Yo soy muy crítico de este tipo de arquitectura que se puso de moda porque no hay otra forma de calificarla aquí en Costa Rica hará 10 o 15 años, de los techos inclinados al revés, como les digo yo, que por supuesto que lo que generan es problemas. Para empezar hay que hacer una canoa interna que cuesta una fortuna, porque si no se inunda la casa, ¿verdad? Pero además permite que el sol pegue duro y entre a los espacios y también la lluvia, ¿verdad? Cuando el arquetipo es el que está abajo, ¿sí? No es que los arquitectos vamos a diseñar el arquetipo, y ustedes pudieron ver ahí ese proyectito de Tropo Architects, y si lo investigan, los investigan a ellos, o a Glenn Murcutt, o a muchos otros arquitectos, incluso algunos que no son australianos, como Lake Flato, que son de Texas, y otros arquitectos que trabajan más desde lo local, ¿verdad? Desde el estudio de lo local, de las realidades locales, ¿verdad? Por supuesto que hacen mejores interpretaciones como resultado del clima, pero también de la innovación, ¿verdad? Bueno, yo no les voy a explicar todas esas cosas que ustedes las saben, la ley de Boyle, el efecto Venturi y el efecto chimenea. Pero vean, mi hija, qué claro que lo explica, ¿verdad? Y por supuesto que esta otra versión, no sé si ven el cursor moviéndose, ¿verdad? Cuando el arquitecto diseña un agua y se da cuenta que necesita otra agua, ¿verdad? Entonces aquí está, mi hija está un poco respondiendo a esto y que no se cuestionen los arquitectos. Y en cambio dicen, hombre, si lo que necesitamos es un gran sombrero, ¿verdad? Que nos proteja, que nos dé sombra, que no nos permita mojarnos cuando llueve. Esto es otra cosa, un proyecto que a mí yo respeto muchísimo de Renzo Piano en Nueva Caledonia, porque aquí él estudia la arquitectura tradicional y digamos que se inspira, usemos esa palabra, ¿verdad? Volvemos al tema de que las realidades de un país determinan la arquitectura, la cultura, el clima, la política, la historia, la ubicación geográfica, la economía, la tecnología. Aquí hay una casa, el proyecto de Piano en realidad está ahí porque es muy lindo y es muy urbano y está en Londres y tiene mucho dinero para hacer cosas de ese tipo, de Shard, ¿verdad? Pero vean la casa Marie Calderton por Glenn Murcutt, ¿verdad? Ustedes saben que Glenn Murcutt se graduó como en los años 50
Y él era un arquitecto misiano, ¿verdad? Bauhasiano, Mies van der Rohe. Sus primeros proyectos eran cajas de techo plano, fachada plana, de vidrio y estructura de acero. Y un día él mismo se puso a pensar y dijo, pero ¿qué diablo estoy haciendo aquí en Australia, cuando este es otro mundo? Y entonces también se puso a investigar cómo era que hacían la arquitectura los aborígenes, ¿verdad? Y qué había en la arquitectura vernácula y tradicional. Y él descubrió que muchos de esos elementos él los podía transformar e innovar. Y esta tal vez es una de las casas menos innovadoras, digámoslo así, de las que él hizo, pero reforzando lo que surge del lugar. Aquí hay una escuela lindísima por Francis Queré, en Burkina Faso, que es de donde es él, ¿verdad? Mostrándonos que se puede hacer arquitectura, llamémosla bellísima y espectacular, con elementos muy sencillos y muy baratos, ¿verdad? Es muy sostenible, ¿sí? Y claramente pertenece al lugar. Él hubiera hecho ahí una caja de vidrio de techo plano y fachada plana, evidentemente es un ovni que cae ahí en el lugar y no se lleva bien con el lugar y solo problemas genera. Necesita aire acondicionado. Bueno, estas son cosas que me parece que es importante que todos analicemos, como la recomendación de Moneo, de escuchar los murmullos del lugar. Es lo mismo, ustedes se dan cuenta como todo está interconectado. Y Mario Vargas Llosa, en este libro, La civilización del espectáculo, dice, la cultura en el sentido que tradicionalmente se ha dado a este vocablo está en nuestros días a punto de desaparecer. Eso es terrible. La cultura está a punto de desaparecer. Gracias a la globalización y a la revolución audiovisual, la nueva cultura mundo es hoy un denominador común, pese a la diferencia de lenguas, religiones y costumbres entre los pueblos de los 5 continentes. Y esto yo no vengo a decir un discurso de García Márquez, que ahí él nos engaña, porque el libro en realidad es una colección de sus discursos, pero nos dice, lo cito, dice, todo lo que no se parece a ellos les parece un error y hacen todo por corregirlo a su manera, como los Estados Unidos. Es decir, Estados Unidos y Europa, ¿verdad? Nos dicen cómo hacer las cosas. Simón Bolívar, desesperado con tantos consejos e imposiciones, dijo, déjennos hacer tranquilos nuestra Edad Media. Y yo digo, y ese es el principio del problema, el exceso de orgullo y pocas dosis de humildad. Sucumbimos ante un colonialismo autoinfligido. Es decir, nosotros nos volvemos colonialistas de nosotros mismos, ¿verdad? Cuando hacemos arquitecturas que no hablan de nuestro lugar, que no dicen con claridad que fueron creadas, inventadas en un lugar específico que se llama Costa Rica y que además tiene muchos lugares. Entonces, hay grandes oportunidades para manifestarnos de forma como la novela del boom latinoamericano. Siempre hago la comparación, ¿verdad? La novela del boom, por supuesto que no la inventaron de cero García Márquez y todos los demás. Por supuesto que había novela en otros lugares del mundo, pero ellos aquí sí crean algo absolutamente latinoamericano y es respetada y apreciada en el resto del mundo precisamente porque es latinoamericana, pero también tiene elementos universales, ¿verdad? Cuando García Márquez escribe El otoño del patriarca y nos deja claro aspectos como la corrupción, o sea, hay corrupción en América Latina, pero también hay corrupción en el resto del mundo. Entonces ahí hay un elemento, digamos, universal. Bueno, rápidamente les voy a mostrar algunos edificios míos y ya casi termino. Yo tuve la fortuna de, después de que me gradué en Nueva York, bueno, yo trabajaba, como les dije, luego vine a trabajar aquí un mes, trabajé con DIPSA, pero antes de eso había sido entrevistado en Nueva York por una firma de Memphis, Tennessee, que al final de cuentas fueron a entrevistar arquitectos en Nueva York y me seleccionaron a mí y terminé trabajando con ellos un año y pico, casi 2 años,
hasta que decidí regresar a Costa Rica gracias a esa primera crisis del petróleo que se dio entre el año 73 y 74. Yo me gradué en 73. Y entonces ahí tuve la oportunidad de diseñar 2 estadios para la Universidad de Alabama, que están construidos. Uno es el de pista de tenis, que es este, otros de pista y campos, que no son del campo, no se los voy a mostrar, algunos otros proyectos. Y luego, mientras estaba allá, le diseñé un proyectito de apartamentos a un amigo que nunca se construyó, y luego empecé a hacer proyectos aquí. No los voy a explicar esto, nada más quiero enseñarles algunas cositas muy viejas. Esta es una casa de 76, ese año hice como 3 o 4, creo. El edificio Gutis, que ya lo desvirtuaron porque lo forraron y le añadieron unas patitas que yo digo que son patitas de pollo. Y eso también habla a veces de cómo los arquitectos no investigan quién fue el arquitecto anterior y no coordinan y a ver si el viejo todavía está vivo, ¿verdad? Y tal vez pueden coordinar y mejorar la intervención, ¿no? Sino que simplemente lo intervienen como si el proyecto fuera absolutamente inanimado y no tuviera historia ni nada, ¿verdad? Esta es mi primera casa y yo siempre cuento esta historia. Vean que es 1976. Yo vine aquí en el 75, ¿verdad? Y ya en 76 la historia era diferente. Yo soy una persona que provengo de una familia pobre. Cuando regresé a Estados Unidos, mi riqueza era mi diploma, ¿verdad? De arquitecto y mi experiencia, pero las condiciones eran diferentes y yo tenía acceso a un préstamo de 200,000 colones por una póliza de vida que tenía en el INSS, y con eso hice esta casa que me costó el doble, me costó 400,000 pesos, que era un dineral, sí, pero bueno, yo logré financiar el resto con mi trabajo de arquitecto y todo eso. Pero vean que todavía tengo en mi mente algunas mañas de la arquitectura del movimiento moderno. Si bien este es fachado yo estoy haciendo algún esfuerzo por no permitir que el sol se meta de forma violenta a la casa, ¿verdad? La casa es más abierta hacia atrás, pero siempre hay una especie de insinuación de arquitectura moderna. Vean que el techo no se ve, el techo va todo hacia atrás, que es ridículo, es un error tonto. El techo debería ir hacia afuera para sacar las aguas directamente a la calle y no a un sistema de tuberías que pasa por debajo de la casa, ¿verdad? Es decir, esas son las tonteras que hacemos los arquitectos, sobre todo cuando estamos jóvenes, pero a veces, aún de mayores, algunos arquitectos siguen haciendo cosas de este tipo. Esa pared que tiene hongos es de un colega, que no voy a decir su nombre, un buen amigo mío, pero eso pasaba mucho con la arquitectura blanca. Y aquí verán que yo tuve muy joven, sí, imagínense, en el año 75 yo tenía 26 años, algo así, sí, ahí estoy en esa foto, es el muchacho de la barba, ¿verdad? Con el arquitecto Gabriel Kleiman y el vicedirector de Aviación Civil. Estoy mostrándoles una maqueta que hicimos para esta ampliación, que era un edificio de 350 metros de largo, unos 15,000 metros cuadrados. Imagínense, yo era un bebé de arquitecto, tenía ¿qué les dije? 26 años, y ya estaba diseñando un edificio importantísimo, ¿verdad? Que ya lo demolieron, ¿sí? Y en este proyecto, hablando de sostenibilidad, déjenme decirles que todo este sistema de parasoles, si bien esto es fachada sur, ¿sí? Sí, allá está Alajuela está al norte, esto es fachada sur. Por supuesto, pues el sol se mueve siempre por el lado sur, de este a oeste, ¿no es cierto? Y esto era la cantidad de ganancia de calor. Además, la mayor parte de los aeropuertos, lo que les gusta hacer a los arquitectos es vidrio piso cielo, ¿verdad? Yo no lo diseñé así. Yo convencí a las autoridades de que lo que teníamos que hacer era una ventana que permitiera, si uno estaba sentado, ver el paisaje, no tanto los aviones. Se veían las colas de los aviones, sí, pero eso le hicimos un análisis con el ingeniero mecánico, Juan Flores, que en paz descanse, porque yo había diseñado 10 versiones del proyecto, ¿sí? De las cuales presenté al Consejo, al CETAC y a la Dirección General de Aviación Civil, para que escogieran, y escogieron 3. Entre los 3 estaba ¿sí? Y entonces cuando ya tuvimos 3, yo llamé al ingeniero mecánico y le dije: quiero que me hagas un estudio de
respecto al tamaño del equipo de aire acondicionado que se necesitaría para A y B. ¿Verdad? Uno era de vidrio, uno era este. Por supuesto que el de vidrio tenía un consumo, no me acuerdo, gigantesco comparado a este. Los vidrios eran hechos al vacío con un espacio de aire. El vidrio externo era oscuro y el interno era claro. Y todo eso sumado ayudaba a reducir el tamaño del equipo de aire acondicionado y el consumo de energía. Y estamos hablando de 1975, ¿verdad? Sí. A ver, si tengo tiempo, déjenme les cuento esto. Cuando yo entré a estudiar arquitectura en el City College en 1968, y en el segundo semestre, en 1969, en el taller de diseño nos pusieron a leer 2 libros. Uno se llama Diseño con la naturaleza, de Ian McHarg, ¿sí? Y el otro es un libro que se llama, déjenme ver cómo se llama, La ciudad en... se me olvida el nombre completo, pero es de Paulo Soleri, El libro se trata de las arcologías, que es una palabra que Paulo Soleri, un arquitecto italiano que se fue a vivir a Estados Unidos en los 50, muy preocupado por el tema de la ecología, entonces él acuñó esa palabra, él inventó arcología de arquitectura y ecología, ¿verdad? Entonces sus conceptos eran muy tempranos. Estos son libros del año 67, 68, y nosotros los estábamos leyendo en el 69. Entonces había en mi escuela una gran discusión siempre acerca del tema de economía de medios, de que los edificios deben ser económicos en todos los aspectos posibles, que no se debía malgastar el dinero, ¿verdad? De que había que consumir la menor cantidad de energía posible, y no existía la palabra sostenibilidad, porque esto de la sostenibilidad es de hace 20 años o algo así. Bueno, ahí pueden ver el edificio del aeropuerto ya demolido, y también el viejo, que fue diseñado por el arquitecto Jorge Escalante, que en paz descanse, en el año 53 al 55, creo que es. Un edificio moderno muy interesante que me tocó a mí, digamos, un poco tapar, pero me basé en los sistemas de proporciones del edificio y otras cosas para por lo menos que pareciera un hermano joven que se llevaba bien con el viejo. Aquí otros proyectos que ustedes tal vez conocen. Ahí está el Omni. Ya casi termino. El croquis no lo dibujé yo, lo dibujó uno de los ex socios de DIPSA. Yo era arquitecto asociado de DIPSA. Hay una anécdota muy bonita, pero creo que no tengo tiempo para contárselas. Pero además yo tenía un equipo de dibujantes, y uno de los dibujantes era excepcional, un tipo que se llama, espero que esté vivo, Quintín Murillo. Era un dibujante que además inventaba máquinas. Sí, y entonces trabajamos muy rico. Las estereoespaciales, por supuesto, las propuse yo, pero Quintín, que nunca había visto una jamás, yo lo puse a que las modulara, porque tenían que relacionarse muy bien con las columnas. Ahí pueden ver ahí, por ejemplo, en esta fotografía que es sobre la Avenida Primera, ¿no? Y hizo un trabajo excepcional, ¿sí? Ahí ustedes pueden ver esos barandales que no parecen ser muy sexy, pero que es que como yo venía de Estados Unidos, y allá en Estados Unidos era obligatorio que los barandales no fueran horizontales, porque los niños se suben en las barras y se caen, ¿verdad? Yo los diseñé verticales, y todo esto es hecho de tubo de cañería, ¿sí? Aquí hicimos muchas cosas que no se habían hecho antes. Todas las lámparas, en lugar de ponernos a importar lámparas, yo le dije a Ricardo Jiménez, el socio de Vandelati Jiménez, que ellos eran los desarrolladores, que por qué no me conseguía un montón de tarros de pintura, pero que estuvieran en perfecto estado, ¿verdad? Y los íbamos a pintar negros y por dentro blancos, y le íbamos a meter un bombillo incandescente, y así se hizo. Eso es economía de medios, dicho sea de paso. Eso es pensar en las realidades locales. En lugar de decirle a Ricardo Adolfo, mire, mándese a comprar 200 lámparas Lightolier en Nueva York, que son divinas. Vamos a imitarlas. Ahí entró alguien en escena.
Bueno, paso. Nada más quería que vieran el Omni. Aquí en el 91, yo me fui a vivir a Estados Unidos 82-88 por la crisis del Carazazo, y durante esos años que estuve trabajando allá en diferentes firmas, el tema de cómo es la arquitectura en Costa Rica, y empiezan a ver ustedes los resultados aquí con ese proyecto, se llama CEPA, que es una escuela para agricultores en la Chinchilla de Cartago, y que sí se construyó, pero la inspección se la dieron a Consultécnica, y Consultécnica desvirtuó el proyecto completamente, ¿verdad? Luego hay una iglesita que no se construyó tampoco, que era, digamos, todavía una búsqueda de matrimoniar los conceptos modernos con lo tropical, y otros proyectos que van a ver ahí, ¿verdad? Rápidamente. Voy a enseñarles unos concursos, de los cuales solo hemos ganado uno, el de Recope, que lo ven ahí a mano izquierda. Lo ganamos, pero el presidente Pacheco obligó a Recope a comprar el edificio de VIXA, y así que hemos ganado. Nos dijeron que habían declarado desierto el concurso, así que nos quedamos muy bravos con la gente del Recope. Y en los otros, el de Uxarrací ha sido exhibido en Europa y en Suecia. Nos ganamos como una mención. El otro es el de Jade, que por supuesto era un concurso de ideas. Entonces la idea aquí era muy sencilla, era unir, no tengo más fotos de esto, pero era unir una plaza. El edificio está montado sobre una plaza, la plaza continúa y se une con la Plaza de la Democracia, ¿sí? Y luego arriba hay un restaurante para tener muy linda vista del nuevo edificio de la Asamblea Legislativa, que por supuesto no estaba ni pensado. Pero, y entonces el edificio es un museo que un poco a la Guggenheim de Nueva York tiene una rampa, pero la rampa es exterior, y esa rampa sirve como un elemento protector contra el clima, ¿verdad? Y el museo es todo interior. Pero bueno, no lo ganamos ese. Esta es mi casa. Vivo en una finca, en antigua finca de café, que fue fundada por el abuelo de mi esposa, y luego esta parte la tuvo mi suegro, que en paz descanse, un experto en cuestiones ambientales, biólogo, ecólogo, que murió hace como 18 años. Y entonces aquí, cuando diseñamos esta casa, hará unos 17 años, pensamos en cómo es la arquitectura en esta zona. Y básicamente es así, de techos inclinados, ¿verdad? De grandes aleros, que entra en muy buena relación con el paisaje, en lugar de una caja de vidrio, ¿verdad? O una caja de lo que sea, ¿verdad? Metida en esta zona natural. Bueno, yo no sé si tengo tiempo para leerles, pero cuando hablamos de sostenibilidad, por ejemplo, en esta casa hay un par de proyectos más que les voy a enseñar, ustedes van a ver que hay una larga lista de recursos, ¿verdad? A los que echamos mano para evitar el aire acondicionado, para que cuando hace mucho calor adentro haga menos calor, ¿verdad? A veces hace algo de calor adentro, ¿verdad? Pero otras cosas como minimizar el movimiento de tierras, qué hacer con esa tierra, la usamos para hacer paisajismo, el entrecielo es ventilado, las cubiertas son inclinadas, los voladizos son inmensos, ¿verdad? Las alturas de cielo son mayores que las normales, ¿verdad? Recurrimos a las celosías en lugar de las ventilas, ¿verdad? Primero porque las celosías son un recurso tropical, fueron diseñadas en la Florida en los años 20, ¿verdad? Y otras cosas, ¿verdad? Es de muy bajo proyecto, porque le hicimos en el la vivienda de interés social, ¿verdad? Pues es un sistema increíble, que es todo modular, prefabricado, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, son las mejores intenciones que uno puede hacer. De aquí no salió casi nada de basura. Nosotros usamos casi todo lo que sobró en otras cosas en el proyecto. Ahí pueden ver rápidamente el esquema de planta. Es de patio central, pero es una reinterpretación del patio central, ¿verdad? Que se parte con un puente, y entonces uno viaja siempre alrededor de estos
de estos patios, que los podían ver aquí fácilmente, ¿verdad? Mucho color, mi esposa es arquitecta, pero antes de eso es artista, entonces recurrimos al color, que nos encanta los dos, de todas. Tati Jiménez, que les cuento que en realidad son 3 edificios. Este es el edificio diseñado por Jorge Escalante, el mismo que diseñó el aeropuerto original, ¿sí? De Juan Santamaría. Este otro de aquí lo diseñó Raúl Godard, ¿sí? Eran blancos, este tenía muchos arquitos. Este es como de los años 70 y el de Godard es como del 88, más o menos, ¿sí? A mí me llamaron los de Vandelati Jiménez porque ya yo les había diseñado el Omni. Yo había regresado de Nueva York en la segunda ocasión y estaban un poco incómodos con el manejo de los interiores. Habían vigas muy, muy bajas, estaban preocupados porque los cielos iban a quedar muy bajos, etc. Entonces yo simplemente recurrí a una serie de trucos, sin obviamente tocar la estructura, para dar la sensación de que los cielos eran más altos. Y entonces hicimos un primer diseño interior del edificio nuevo de Godard y del edificio viejo de ¿cómo se llama?, de Escalante. Hará 10 años nos llamaron para que les diseñáramos esta ampliación, pero yo los convencí de que debíamos ser unitarios. Yo les hice 2 propuestas, una caja de vidrio que no me interesaba, ¿sí? Me corrí el riesgo, caja de vidrio y este proyecto. Y por supuesto que como yo conocía a Ricardo Adolfo Jiménez, yo estaba casi seguro que él iba a preferir este proyecto, que está cubierto con lámina de cobre prepatinado, que es un material que se hace de 95% de cobre reciclado y que se patina y se protege, entonces nunca hay que pintarlo. Entonces, son estas otra vez búsquedas de minimizar costos, de reducir el mantenimiento de los edificios, ¿verdad? Y el mismo Ricardo Adolfo, imagínense, Vandelati Jiménez, cuando terminó el edificio me dice, mira Álvaro, este edificio salió baratísimo, ¿verdad? Entonces, bueno, fantástico. Eso es parte del trabajo que debe hacer un arquitecto, ¿sí? Es decir, yo creo que este es un buen proyecto, ha sido publicado muchísimo en el mundo, nos hemos ganado varios premios, y sin embargo es un edificio barato, ¿sí? Bueno, ahí verán eso. Esta escalera, se los cuento con humildad, pero también con gran orgullo. En Instagram ya lleva como 60,000 likes, entre 3, en una lleva como 23,000, en otra, un día esto llevaba 9,000, y esto me lo mandó una persona que ni siquiera conozco, ¿sí? Ya llevaba 21,000, el otro 10,000, es impresionante, ¿sí? Y esa escuela surgió, la anécdota es esta, cuando Ricardo Adolfo, o Richard, como le decimos, me dijo, Álvaro, diseñame una escalera escultórica. Entonces, bueno, le diseñé esa escalera. Bueno, esto rápido. Esta es, vean este proyectito que diseñamos de forma pro bono para una reserva que lleva el nombre de mi suegro, ¿sí? En Tabarcia. Es arquitectura sencillísima, que tal vez en los detalles es donde está. Dios está en los detalles, dicen, ¿sí? Pero la forma arquitectónica es totalmente sencilla, es porque así es todo ahí en Tabarcia, ¿sí? Entonces no podíamos entrar en conflicto con ellos. Aquí hay algunas de las ideas, ¿verdad? Que sea responsable, que sea diligente, que sea sostenible, que sea justa, que sea abierta. Estas fotos son por un fotógrafo español de Sevilla, que es de experto en fotografía de arquitectura y de los mejores del mundo, se llama Fernando Alda, que cuando él se dio cuenta, porque él me dijo, hombre, me gustaría ver obra tuya, yo lo llevé a ver y cuando se dio cuenta que esto lo hacemos pro bono, me dijo, bueno, yo te hago las fotografías de gratis. Y ha sido muy publicado, para nuestra sorpresa. No les cuento toda la historia, claro, la mano de obra es exquisita, entonces ven ese bloque expuesto, ¿verdad? Etcétera. Y esta es una escuelita que diseñamos que no se ha construido para la escuela de Mora, del rodeo de Mora. Aquí ese proyecto empezó con Renzo Piano, aquí estoy con Renzo Piano, un arquitecto grande y uno chiquito, y ahí esos son croquis de Renzo. El proyecto se cayó, les costó mucho entender el trópico, ojo, a este gran genio que sigue siendo uno de mis héroes, ¿no?
Y entonces el alcalde me dio a diseñar el proyecto de cero y nosotros pues obviamente cambiamos todo el asunto del proyecto. Bueno, este ya es el último proyecto, el Centro Comunal del Rodeo de Mora, que también no había dinero, habían solo 100 millones de colones y eran 800 metros cuadrados. Y entonces yo hice investigación y descubrí que este ladrillo, este bloque de ladrillo, de barro, es baratísimo y que como tiene un componente que es un salón, pues este salón podía ser relativamente abierto. Y además entonces empezamos a jugar con los ladrillos, les dimos vuelta, ¿verdad? Para generar esas sensaciones y esas diferencias de sombra y de luz, ¿verdad? Bueno, ahí pasaba, esto también lo tomó Fernando Alda, entonces pasaba un campesino a caballo, yo fui y le dije, no, usted no puede entrar, le dio un poquillo de miedo entrar, pero entonces pasó por lo menos enfrente del edificio. Y aquí hay algunas de las ideas de cómo empezó esto, vean que empezó de una forma un tanto diferente, ¿verdad? Pero siempre teníamos un poco la idea de que en la arquitectura de los indígenas habían sugerencias. Esta era una zona muy importante porque era donde vivían los huetares, ¿verdad? Bueno, y ahí paso esto rápidamente, pero vean las ideas, es tropical, es específica al sitio, es de todo el contexto, surge de todo su contexto, es arquitectura necesaria y es digna, porque vieran que cuando fueron a inaugurar hubo dos inauguraciones, una fue no sé si es directora ejecutiva de, ¿cómo se llama? Bueno, esta institución que ayuda a las municipalidades, dijo, carajo, yo estoy acostumbrada a ir a inaugurar cajones de bloque con techos de zinc. Entonces, ¿verdad? Con la misma plata les hicimos este proyecto. Ahí está vista de noche, todas fotografías de Alda. Y bueno, ahora sí termino. Como ustedes se dedican a este tipo de cosas, supongo que se conoce muy bien los hospitales diseñados por Lelé, ¿verdad? Y cómo él trabajaba todo el diseño bioclimático de una forma magnífica en proyectos tan complejos, ¿verdad? No les voy a hablar de esto porque supongo que ustedes son expertos en esto. Los interiores, vean qué maravilla, qué manejo del espacio, del color, del diseño integral. Y termino con esto. Esto es al menos uno de mis héroes, Pablo Méndez da Rocha, que dice, la arquitectura no se construye para ser histriónica como sostienen algunos. Eso es otra grave acusación, ¿verdad? Estas arquitecturas innecesarias e insostenibles que suelen hacer muchísimos arquitectos. A una ciudad que requiere tantos artefactos urgentes como una casa para cada uno, escuelas, transporte, no le interesa que le coloquen esas cerezas del pastel sobre sus desastres. Es algo estúpido. Si lo dice Pablo Méndez da Rocha, premio Pritzker del 2006, hay que ponerse a pensar seriamente en eso. Así que bueno, muchísimas gracias. Voy a volver a la pantalla. Y no sé cómo estamos de tiempo, pero entiendo que tal vez ustedes quieren hacer algunas preguntas o comentarios. Estamos en tiempo. Ahora que usted lo mencionó, diseño con la naturaleza de Ian McHugh. Ahí está. En ese libro viene un capítulo donde habla de que, por ejemplo, las garras de las aves y los picos de las aves son reflejo de la función que tienen, al igual que los elementos del diseño dentro de los proyectos. Me encanta esa diapositiva que usted pone con su hija del sombrero, porque es una, digamos, simplificación de algunos de los errores más comunes que se cometen en el diseño y que se siguen cometiendo. Porque en realidad el buscar la foto bonita, el buscar la imagen, más que la solución al problema, hace que un montón de gente siga recurriendo a esas canoas internas, a esos elementos
de dobles techos o triples techos incluso, ¿verdad? Porque además hay que meter otras cosas para proteger del sol y del viento. No sé si alguien tiene algún comentario para continuar. Sí, tal vez, don Álvaro, muchísimas gracias. Pues, usted es un pozo de sabiduría completo, ¿verdad? ¿Cómo es que se llama? Un ejemplo de que se puede hacer arquitectura acorde con todas las necesidades, acorde con el medio ambiente, acorde con los conceptos iniciales de lo que debe ser la buena arquitectura. Ahora, nosotros estamos en una encrucijada importante, ¿verdad? Nuestros proyectos, ya sea por un tema cultural, ya sea por un tema histórico o por un tema que tiene que ver por la complejidad de los mismos, están muy ajenos a estos conceptos, ¿verdad? Están alejados. Tenemos que retomar este tipo de conceptualización e incorporarla en los proyectos. Nuestros proyectos no están contemplando ninguno de estos aspectos y mucho de lo que queremos rescatar sobre este tipo de concientización, ¿verdad? Y este tipo de charlas es precisamente que necesitamos incorporar esto no por un tema normativo o por un tema de ley, sino por un tema de necesidad, ¿verdad? Nuestros proyectos están saliendo muy caros, los proyectos están totalmente, ¿cómo es que se llama? Condicionados al manejo mecánico de los sistemas de aire, los conceptos de forma están básicamente desarrollados en función de la moda del momento, ¿verdad? Y todos esos aspectos son necesarios que nosotros tengamos un cambio de mentalidad. Lo digo como de una manera autocrítica, ¿verdad? En función de los desarrollos y lo que hemos podido ir desarrollando acá, lo que hemos estado primando aspectos tal vez como la función, pero los aspectos ya técnicos de la misma y la implementación de estos aspectos, de elementos ¿cómo es que se llama? De manejo y aprovechamiento mejor de los materiales, del uso local de los mismos. Nosotros por unas características propias del tipo de acabados que tenemos, por ejemplo, usualmente el grado hospitalario no se da en el país, ¿verdad? Entonces tenemos que comprar materiales en otros lugares, ¿verdad? Pero sí, efectivamente tampoco hemos explorado muchísimas otras opciones, ¿verdad? Que puedan mejorar o que puedan, ¿cómo es que se llama? Dar un resultado diferente, ¿verdad? Estamos pensando siempre de la misma forma, pero esto es una llamada de atención, digamos, para poder empezar y cambiar los paradigmas. No sé, compañeros, si tienen alguna otra, aprovechando a don Álvaro, es una oportunidad única, ¿verdad? Si tienen algún otro comentario. Sí. Don Álvaro, muchas gracias. Mi nombre es Horacio Ureña. Realmente es muy provechoso. Parece mentira que en medio de arquitectos a veces se olvidan los conceptos de diseño y lo que está comentando William que es la realidad. Y se olvidan elementos realmente básicos del diseño, la pertenencia, lo inmediato, el contexto inmediato que me define a mí la arquitectura que estoy diseñando. Y una de las cosas que realmente, como puse aquí en el chat, me llama la atención y verdaderamente cuesta ver eso. La autocrítica, el saber que, puña, mira, aquí esto quizás no era la mejor, quizás no era la mejor opción, pero decirlo, como lección, llamémosle lección de vida, lección de diseño, aportarlo, porque realmente es muy, muy importante eso, el tener la capacidad de uno de decir, mira, sí, tal vez aquí sí metí la pata, pero en el otro no lo va a volver a hacer, o en el otro lo corrijo. Eso es muy, muy importante, y no solo en arquitectura, en la vida. En la vida saber decir, me equivoqué, no pasa nada, la vida es así, nadie sabe todo y todos nos equivocamos. Y otro aspecto ahí que lo dejé sin mandar es lo que comentó usted, la economía de medios. O sea, eso sí, el aprovechar, eso abarata muchísimo. El aprovechar y además de abaratar el proyecto en sí, como dice Will, a nivel hospitalario cuesta, pero hay otros aspectos que no.
O sea, que sí se puede estudiar, sí se puede hacer un análisis, un estudio de lo que me está rodeando. El día de mañana tuve la oportunidad ese evaluar ellos. Y eso es verdaderamente el impacto que tenemos que dar como seguro social. O sea, no es mi proyecto. Horacio Ureña fue el que hizo este edificio. A mí eso nunca sobre la salud de las personas, allá de que lo haya hecho 10,000, 4,000, 200 metros cuadrados, eso es lo de menos. Es el impacto que tenemos como institución en la arquitectura. Mami, don Álvaro, muchísimas gracias, en serio, como puse yo desde el inicio, me encantó, muy, muy enriquecedor y vale la pena saber que hay que retomar y volverse a lo básico. Y como puse yo, zapato. De comentarios, porque vea, ese edificio para el Centro Comunal del Rodeo costó $250 el metro cuadrado, aunque no lo crean, ¿sí? Con esa estructura de acero, ¿verdad? Con esos alerotes, con esos techos de fibrocemento. Cuando normalmente un edificio público de ese tipo termina costando $1,000 o $1,500 el metro cuadrado. Aquí mismo en Villa Colón yo lo vi. Hicieron ¿cómo se llama? Un proyectito donde cuidan a los chiquitos. Es una cosa de terror y que costó mucho más de $1,000 el metro cuadrado, ¿verdad? Es decir, ¿y por qué no hacemos los arquitectos para los costos de las cosas? Y eso se puede hacer cuando uno estudia mucho más su propio medio. Vean qué interesante los ejercicios de los respiradores que están haciendo en el TEC y en la UCR. ¿De cuándo íbamos nosotros a pensar? Tal vez todavía no estén funcionando bien o todo lo que haga falta. Pero es evidente que ahí hay unos esfuerzos increíbles por producir aparatos que normalmente se mandan a comprar fácilmente a cualquier país desarrollado y rico, ¿no es cierto? Entonces me parece que ese es un muy buen ejemplo para nosotros los arquitectos, de cómo meternos a hacer nuestras propias arquitecturas. Y claro, por supuesto que yo entiendo que ustedes tienen que comprar materiales en otros países. Aquí es imposible hacer un edificio digamos, 100% hecho en Costa Rica, porque aquí no hacemos cerraduras, es decir, no hacemos un montón de cosas, ¿no es cierto? Las tenemos que importar, pero minimizar por lo menos eso, ¿verdad? Ahí contribuiríamos de una forma fenomenal a todos estos problemas económicos y a estos planes de más impuestos y cosas que nos puede gustar. Claro, sin duda. Nos va a encantar que ahora nos vuelvan a clavar impuestos a diestra y siniestra, ¿verdad? Sí. Muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes. ¿Alguien más? Muchas gracias. Muy refrescante la charla realmente. A veces, mi nombre es Renato Sáenz, soy arquitecto. A veces se nos olvida los fundamentos de la arquitectura. Al ver este proyecto de los bloquecitos estos de cemento como un núcleo central, cuestiones muy sencillas, se nos olvida la simpleza de lo que es la buena arquitectura, ¿verdad? Y eso se aplica para cualquier proyecto. Yo estaba pensando en algo que para mí es fundamental, que es el sitio, la retroalimentación que tiene un proyecto con el sitio, ¿verdad? No vamos a ir a imponer algo, sino que la misma riqueza o pobreza del especie de trabajo, si no sabemos qué hacer, yo mismo puede tener las respuestas, ya sea un proyecto grande de una torre o ya sea un proyecto pequeño de una remodelación. Siempre a la par tenemos edificios, siempre hay historia, siempre hay cosas monstruosas, feas, que tal vez hay que evadir o negar, o etcétera, pero siempre hay un sitio. Esa es una cuestión que se nos ha olvidado como arquitectos. Y también lo que decía William,
es totalmente cierto. Los proyectos hospitalarios son muy complejos, tienen un montón de elementos y materiales, etcétera. Pero dentro de esa complejidad podemos buscar la simpleza. Siento que por ahí anda, es más que todo como un comentario, ¿verdad? Y como decía Horacio también, es como volver a taller 1, porque realmente así es esta disciplina de la arquitectura, que hay que volver a recordar los conceptos de teoría, los conceptos de historia, que tal vez en la universidad no nos supieron enseñar nuestros profesores. Yo hablo mucho con Luis de estos temas. Entonces, sí, hay que ser autocrítico, importantísimo, hay que regresarse, hay que devolverse y empezar a enriquecerse de nuevo para ver qué estamos haciendo, qué vamos a proponer. Y también, ya para terminar, importante, si tenemos un proyecto, tener ese tipo de mesas redondas donde podamos conversar, donde podamos decir, ve, tengo esto, ponerlo ahí, ¿verdad? ¿Qué hacemos? No, entonces se genera una conversación y nadie está inventando el agua tibia, ¿verdad? Pero sí, nada más, muchas gracias. No, ese espíritu de continuo aprendizaje. Uno de ustedes lo dijo, creo que William, uno no lo sabe todo, nunca llega a saberlo todo, ¿verdad? Es imposible, por mucha experiencia que uno tenga, ¿verdad? Hay mucha innovación, por supuesto, pero la innovación no necesariamente es formal, ¿verdad? Es que uno de los problemas que tenemos los arquitectos es que creemos que tenemos que hacer un gran show formal para mostrar, por un lado, no es ese está haciendo, ¿verdad? Y por otro lado, haciendo estas exageraciones para impactar al resto del mundo, y usualmente lo que sale son cosas muy malas, tengo que decir, no solo en Costa Rica, sino en otros donde son más maduros. Sucede menos, pero le sucede, de hecho, ¿verdad? Entonces, sí, mi recomendación es que vuelvan a los libros, vuelvan a ser críticos, es decir, que sean muy pensadores críticos, ¿sí? Que básicamente significa que se cuestionan a ustedes mismos y cuestionan a todo el mundo, cuestionan al lugar, cuestionan el ambiente, ¿verdad? Y entonces se despejan de verdades que esa es otra cosa a la que yo le tengo terror, que mucha gente, pero en arquitectura es muy común, los arquitectos llegan a pensar que de verdad son genios, que son dueños de la verdad, que lo saben todo, y no se dan cuenta, por supuesto, jamás se van a poder dar cuenta de que están cometiendo errores, porque ellos creen que son geniales, ¿cierto? Y no, hay que pensar críticamente y autocríticamente, como dijo alguno de ustedes ahí. Comentario. Si no, yo voy a lo que dice el chat. Nuestro compañero Mauricio Reyes dice que su padre Ronald Reyes le manda saludos, que trabajaron juntos en la época de DIPSA. Ah, imagínense ustedes qué montón de años. Bueno, saludos de vuelta, muchas gracias. Qué bien. Bueno, pues si tienen, no sé si tienen tiempo para alguna otra, pero les voy a contar otra anécdota antes de que nos despidamos. Cuando diseñé el Omni, por supuesto que echémosle la culpa que yo era muy joven, ¿sí? Y además yo había decidido experimentar con la arquitectura, ¿verdad? Porque estaba en proceso de aprendizaje. Bueno, entonces me ocurrió plantear ese atrio gigantesco con un tragaluz descomunal que mide como 30 por 30 metros, ¿verdad? Y por supuesto que cuando lo diseñé yo dije, bueno, aquí si yo no lo resuelvo el problema del calor, esto va a ser un hornazo. Y entonces pues sí inventé un montón de formas para introducir aire fresco naturalmente. La fachada norte tiene un montón de tubos de cloaca, no sé si ustedes los han visto, que originalmente yo los pinté de colores, y esos
esos tubos de cloaca, primero que todo baratísimos, ¿verdad? Introducían aire fresco a cierta altura del atrio y luego más arriba, en la parte más alta, porque todos sabemos que el aire caliente tiende a subir, entonces alrededor de la caja de ascensores y la escalera hay un montón de ventiladores naturales, no hay extractor, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí estamos jugando con el tema de las diferencias de presión, ¿verdad? El aire caliente que empieza a subir jala el aire menos caliente que está afuera, ¿verdad? Entonces, bueno, desde entonces yo digo que en el trópico jamás hay que hacer un tragaluz. La forma de meter luz natural, y no sé si lo vieron en las fotos del edificio Vandelati Jiménez, de forma indirecta. Es por medio de, ¿cómo se llama?, de lucernarios, no de tragaluces. Las tragaluces meten mucho, mucho calor, y uno lo que quiere es luz, ¿sí? Entonces uno lo que quiere es luz reflejada, que por supuesto que viene con algo de calor, porque uno de mis mejores amigos, un ingeniero mecánico, ¿cómo se llama?, Guy Vincenti, siempre me decía: Álvaro, donde hay luz hay calor. Así que eso hay que recordarlo, pero no es lo mismo meter luz que ha rebotado varias veces que la luz que entra directamente a un espacio, ¿verdad? Entonces, bueno, en fin, la arquitectura es una cosa horriblemente compleja, ¿sí? Y por eso yo sí tengo bronca con los arquitectos que creen que la arquitectura es forma. Eso es lo más fácil de la arquitectura, dar forma, ya sea a mano o con la computadora, ¿sí? Eso es lo más fácil. Eso no requiere ninguna genialidad. La genialidad en realidad la exige digamos, el diseño integral, holístico de un proyecto, donde todo se entrelaza bien, como aquello que les dije al principio de lo dionisíaco y lo apolíneo, y el yin y el yang, y todo eso, ¿verdad? Esos dos componentes que no se quieren mucho, pero se necesitan y tienen que funcionar bien juntos, ¿verdad? Les cuento una anécdota de una entrevista que le hicieron a Frank Lloyd Wright, y le preguntaron: mire, don Frank, díganos una cosa, ¿qué piensa usted de lo que decía su jefe Sullivan, de que la forma sigue la función? Y Wright les contestó: no estoy de acuerdo con Sullivan. La forma y la función son una. Ahí está, es holístico. Excelente, muchas gracias, don Álvaro. Bueno, no, muchas gracias. Gracias. Buenísimo. Estoy muy agradecido, muy honrado. Y cuando quieran, seguimos hablando. Tal vez para cerrar con el tema de economía de medios, como dice su amigo James Wines, hacer más con menos, tal vez un cierre por ese lado, si le parece. A mí. Sí. Bueno, es que en realidad hemos estado hablando de todo eso, ¿no es cierto? Este edificio del Centro Comunal del Rodeo, me parece a mí que es uno de los mejores ejemplos en mi propia vida profesional de cómo hacer más con menos. Ese proyecto, como dije, costó una cuarta parte de lo que pudo haber costado. Bueno, mi casa misma costó el 50%, a pesar de que está a 300 metros de la calle, y todos los servicios los traemos de forma subterránea. Ahí tuvo mucho que ver el sistema. ¿Qué le va a comprar? El sistema Icon. Pero bueno, en el proyecto del rodeo, yo creo que es, ¿verdad? Cuando uno se toma en serio el tema de que la buena arquitectura no depende de tanta plata, qué tanta plata tengo para gastar, sino que también entiendo el lugar y que tan bien reconozco las realidades y que también descubro que en medio de las realidades más duras hay grandes oportunidades, ¿sí? Entonces yo creo que economía de medios se trata de eso, es decir, economía de medios no habla de que, bueno, voy a hacer una cajita que no diga nada, que no muestre nada porque es lo más barato, no, vean que es proyectito para nada, es una cajita, es bien complejo, ¿sí? Es bien complejo, y logramos que costara una cuarta parte, ¿verdad? Seguro el contratista perdió plata, yo no sé, pero ¿cómo se llama? Yo creo que lo que requiere es estudio, es estudiar profundamente todas las condiciones de un proyecto.
Muchas gracias. No sé si William quiere hacer un cierre. Sí, nada más agradecerle a don Álvaro, ¿verdad? El compartir con nosotros toda la experiencia, bueno, no toda la experiencia, parte de su experiencia, ¿verdad? Una pincelada de todo lo que ha aprendido, todo lo que ha podido experimentar en su carrera. Agradecerle el tiempo que nos ha regalado y tomarle la palabra, ¿verdad? Para si pudiéramos volverlo a invitar y continuar con este conversatorio en algún momento, ¿verdad? Ya tal vez con algún tema muy puntual, ¿verdad? Hay algunos conceptos importantísimos aquí que me parece que nos quedan. El manejo de la pertinencia de nuestros proyectos es esencial. Es más, de hecho es un pedido. Los usuarios ya no se sienten identificados con las infraestructuras que estamos haciendo. Exactamente. ¿Verdad? Es evidente, ¿verdad? La gente nos lo dice en diferentes foros. No entienden los conceptos, no entienden los partidos, no entienden las soluciones arquitectónicas que hacemos, ¿verdad? Parecen disímiles entre sí, no tenemos un lenguaje común como caja tampoco, ¿verdad? No hay un lenguaje arquitectónico que explore diferentes conceptos, todos estos aspectos que tienen que ver con la pertinencia, con el manejo del terreno, con el manejo de las condiciones ambientales, ¿verdad? No tiene lógica, ¿verdad? Son productos aislados, ¿verdad? Que tenemos que integrar, y en ese proceso que estamos, ¿verdad? Este tipo de experiencias como la suya, ¿verdad? Son esenciales para poder llevar a buen término cualquier rumbo que vayamos a tomar. Muchísimas gracias, don Álvaro. Y de verdad le tomamos la palabra. En cualquier momento lo molestamos. Cuando gusten, con mucho gusto. Muchas gracias. Muchas gracias. Compañeros, muchísimas gracias a todos por la asistencia. Que pasen muy buenas tardes. Muchas gracias, buenas tardes. Muchas gracias, don Álvaro. Buenas tardes, igualmente. Muchas gracias. Excelente, gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes.